Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 11 de septiembre, le tenemos las noticias. Con el voto en contra del PRI y la abstención de una regidora de Morena, el Cabildo de Morelia otorgó al gobierno de Michoacán la anuencia de uso de suelo para la construcción de 25 de las 41 torres del teleférico que cruzará de norte a sur la capital. El presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar aclaró que su administración no se opone a las obras que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez, pero aclaró que no dará un cheque en blanco, por lo que deberán cumplir lo que marca la ley. En respuesta al contrainforme de la priista Edna Martínez, el edil capitalino aseguró que todas las licitaciones de obras se han hecho conforme a la norma, pero aclaró que se han realizado más adjudicaciones directas para agilizar los trámites. Por presuntas violaciones a 36 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, entre ellas el pago de la ayuda sindical, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana emplazó a huelga a la máxima casa de estudios de la entidad para el próximo 2 de octubre a las 19 horas. La dirigencia estatal de Morena consideró sin sustento legal y con un afán de protagonismo las declaraciones del dirigente priista Guillermo Valencia Reyes, quien responsabilizó al exgobernador Leonel Godoy Rangel de las afectaciones que provocaron los ataques terroristas del 15 de septiembre del 2008. En apoyo a quienes acudan al concierto del cantante Cristian Nodal el próximo 15 de septiembre, transportistas de las rutas roja, corales, amarillas, guindas, rosas y naranjas extenderán sus horarios hasta que concluya la presentación del artista. El nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía Pineda, anunció que en 2 semanas más presentará la reestructura integral que realiza en el organismo, con mayor personal y una reducción en los sueldos de los altos mandos. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de jueves 11 de septiembre. Rápido, estamos llegando a la recta final de esta semana, pero con el gusto de saludarle, de invitarle a que se quede con nosotros, recordarle que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya listos también en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Estamos para servirle y en este caso el noticiario tipo televisión. Y por supuesto, le invito también a sintonizarnos y les saludo con gusto a quienes están con nosotros en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana en Radio Tele, en el canal 8 del Telecable. Bienvenidos todos, gracias por la confianza. Ya sabe que quedamos alertas de sus comentarios, críticas, sugerencias. Más al ratito las retomamos, nos las puede dejar ahí en el Facebook o mandarme un mensaje al WhatsApp 4433 18 10 22. Ahí traemos algunas pendientes de ayer. Espero en un momento las retomamos con gusto. Le platico que este jueves estamos arrancando con una temperatura agradable aquí en la capital michoacana debido a una zona de baja presión con probabilidades para desarrollo ciclónico que se lleva a cabo en este momento en el territorio nacional. Y bueno, pues eso tiene una temperatura de 15 grados en Morelia, agradable, no sentí hoy yo demasiado frío, está fresco nada más, agradable. Nos dice el meteorológico que va a ser un día nublado,
se tiene posibilidad de lluvia por la tarde, por ahí después de las 5 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta este jueves 11 de septiembre. Y vámonos con las noticias. Mire, con el voto en contra del PRI y la abstención de una regidora de Morena, el Cabildo de Morelia otorgó al gobierno de Michoacán la anuencia de uso de suelo para la construcción de 25 de las 41 torres del teleférico que cruzará de norte a sur la capital. El Cabildo moreliano aprobó por mayoría otorgar la anuencia de uso del suelo al gobierno de Michoacán para la construcción de 25 torres que corresponden a la primera etapa del teleférico, que cruzará la ciudad de norte a sur con un total de 41 torres. El tema provocó el posicionamiento en contra de las regidoras del PRI y Morena, pero posteriormente se abrió una discusión pública por varios minutos. En la sesión comenzó la regidora del bloque morenista, Verónica Zamudio Ibarra, quien se posicionó en contra al argumentar por la falta de transparencia en los permisos de uso de suelo, de construcción, falta de impacto ambiental, presencia de fallas geológicas y las anuencias vecinales para su edificación. Por eso pido suspender este dictamen hasta contar con el expediente completo. También se manifestó en contra de la construcción del teleférico la regidora priista Edna Martínez Nambo, al considerar que no resuelve los problemas de movilidad en Morelia y por no contar con una anuencia vecinal ni medir el impacto en los habitantes cercanos a estas obras. Mi negativa ante este proyecto como política es porque es una inversión que puede ser destinada a otros proyectos. El regidor perredista Salvador Arbizu Cisneros criticó al gobierno del estado por invertir 1,900 millones de pesos sin resolver la problemática del transporte público de fondo. Pero a este gobierno lo único que le hace falta, pues rebuznar, hijo de la chingada, porque no es otra cosa, porque de verdad no entienden, no valoran el problema que tenemos de fondo de los ciudadanos. En defensa saltó la morenista Mariana Orozco Hernández, quien expuso que en la reunión con la Secretaría de Movilidad y Orden Urbano Gladys Butanda Macías para conocer el proyecto del teleférico, trazo, colones y beneficios, ningún regidor se posicionó en contra. No se vale venir aquí con discursos dobles, como cuando se tuvo que tener en esa mesa técnica todo ese tipo de observaciones y solicitar todo ese tipo de información, vengamos aquí a sesión de Cabildo a desinformar a los compañeros, a la ciudadanía respecto de eso. Una vez discutido este punto de acuerdo, la votación para dar anuencia al teleférico obtuvo 12 votos a favor, uno en contra de la regidora priista Edna Martínez y una abstención de la morenista Verónica Zamudio. En la sesión ordinaria también fue aprobada la entrega en comodato al gobierno del estado de un predio en la tenencia de Santa María para que funja como estación del teleférico. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Mientras tanto, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aclaró que su administración no se opone a las obras que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez, pero aclaró que no dará un cheque en blanco, por lo que deberán cumplir lo que marca la ley. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el ayuntamiento no se opondrá al desarrollo que traerá el teleférico que construye el gobierno del estado, ni a las obras que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El edil aclaró que esto no significa que el municipio otorgue un cheque en blanco al estado para construir libremente, sino que se respetará el cumplimiento de las leyes para garantizar un desarrollo ordenado. El tema es, nosotros no hemos dado un cheque en blanco a la construcción del teleférico, pero también lo digo con mucha puntualidad, no nos vamos a oponer al desarrollo de nuestra ciudad y a los proyectos que ha planteado el gobernador. Y este es un muy buen proyecto para Morelia. Van a contar con todo nuestro apoyo, no vamos a bloquear, pero tampoco vamos a otorgar un cheque en blanco. Martínez Alcázar precisó que los permisos de uso de suelo, construcción, impacto ambiental, entre otros, se otorgan conforme al gobierno estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad entrega los expedientes para la construcción del teleférico que incluirá 41 torres y 7 estaciones. El edil enfatizó que por ley, el Ayuntamiento de Morelia es garante de que se cumplan todos los permisos y requisitos para una obra de calidad. De lo contrario,
serían corresponsables de cualquier irregularidad. El municipio está aprobando conforme se completan los expedientes, que vengan completos y por supuesto que, no seremos garantes, por ley lo somos, o sea, no es de que querramos. Si otorgamos una licencia es porque cumple con todos los requisitos. Si no, los funcionarios del gobierno municipal, incluyéndome, pues seríamos corresponsables de cualquier situación. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y en respuesta al contrainforme de la priista Edna Martínez Nambo, ya recordará usted que ha hecho señalamientos, por ejemplo, en cuanto a la manera que ha entregado la obra pública el gobierno de Morelia, que ha sido la mayoría, dijo Edna Martínez, por adjudicación directa. También ha señalado que hay pasivos en el ayuntamiento que superan los 1,300 millones de pesos. Bueno, al respecto, el alcalde de Morelia aseguró que todas las licitaciones de obras se han hecho conforme a la norma, pero aclaró también que se están realizando adjudicaciones directas para agilizar los trámites. Ante los señalamientos de la regidora priista Edna Martínez Nambo sobre que prácticamente todas las obras públicas se han hecho por adjudicación directa en el ayuntamiento, el edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respondió que se han realizado todas las licitaciones conforme a la ley. El edil resaltó que en Morelia se llegaron a invertir 2.500 millones de pesos de obra pública, lo que ha requerido hacer uso de los trámites más rápidos, siempre conforme a la norma. Por supuesto que han habido muchísimas más obras que en cualquier otro momento, y eso implica que pues tiene que haber más adjudicaciones directas, más licitaciones y lo que la ley permite. Pero lo que sí puedo decir es que absolutamente todas las obras que se han hecho en mi administración se han otorgado conforme a lo que la ley nos permite. Y cuando trabajas tanto y cuando haces tantas obras, pues los procesos también son complicados y son largos, y nosotros tenemos que hacer los procesos conforme al trámite más rápido que la ley nos permite, y eso es lo que hemos hecho. Martínez Alcázar sostuvo que su administración ha sido reconocida por su transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional, por lo que Morelia vive una etapa donde nunca había tanta claridad en el manejo de los recursos como ahora. Por último, señaló que el contrainforme de la regidora Edna Martínez sabe a un coraje acumulado o una búsqueda constante de revancha. Ese contrainforme sabe a revancha, a corajes acumulados, sabe a cómo estar denostando. Nosotros trabajamos. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, señaló también que hasta este 10 de septiembre no ha sido convocado para asistir al evento que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el 14 de septiembre en el pabellón Don Vasco, donde rendirá un informe regional de actividades como parte de esta gira nacional que comenzó, recordará usted, el fin de semana pasado. El alcalde espera ser convocado como una muestra de cambio de gobierno federal cuyo propósito sea el trabajo coordinado a beneficio de el país, pero también de los estados y municipios. Espero recibir la invitación porque creo que la política del gobierno federal, al menos mandaron un mensaje de que había cambiado con aquel evento en donde incluyeron a todos los alcaldes de todo el país en México. Y el protocolo que siempre ha habido es que cuando hay un presidente en un municipio, está el presidente municipal presente. Bueno, pues veremos si retomaron ese protocolo que recuerda Alfonso Martínez o todavía no. Ya recordará usted que si no son del mismo color, pues el gobierno de López Obrador, por ejemplo, pues no los tomaba en cuenta, no eran convocados, no dialogó con ninguno de la oposición.
Alfonso Martínez estuvo invitado, alguna vez comentó esto también en algún evento de los que vino López Obrador, pero también dijo fue prácticamente ignorado, o sea, no tuvo mayor trascendencia, no fue tomado en cuenta ya a la hora de estar ahí en el evento. Y bueno, espera que con Claudia Sheinbaum eso sea diferente. Pero Claudia Sheinbaum también ha dejado claro que no habla con los de oposición, aunque en ese caso, hablando sobre todo de los partidos políticos y legisladores, ella no ha querido reunirse con prácticamente nadie que no sean los suyos. Se reúne con senadores, con diputados federales de su partido, pero no de los de oposición. Sin embargo, ha tenido ahí algún par de actividades donde alcaldes o gobernadores han estado presentes aún siendo de oposición. Así es que tiene estas dos condiciones, Claudia Sheinbaum, ambivalentes, digamos, o diferentes. Vamos a ver si en esta gira convocan a Alfonso Martínez y ya le estaremos platicando. Y el Instituto de Planeación Municipal de Morelia puso en marcha este miércoles el Geoportal Morelia, una herramienta del gobierno digital que los ciudadanos podrán usar para trámites como licencias de construcción, identificación de predios, pagos, información territorial, y todo lo va a poder traer usted en el celular o en una computadora. Alfonso Martínez destacó que el gobierno digital es una de las más grandes obras de su administración, la cual ahorrará millones de horas de espera con la simplificación de trámites. Quizá esto es una de las principales obras que se pudiera resaltar de la actual administración. No es física, no es una obra física, pero es una obra o es una acción que va a ahorrar, como ya dijo Joana, millones de horas hombre, no solo del trabajo de la oficina, sino de los ciudadanos que pueden hacer trámites más fáciles. Y por presuntas violaciones a 36 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, entre ellas el pago de la ayuda sindical, el SUEUM emplazó a huelga a la Universidad Michoacana para el próximo 2 de octubre a las 19 horas. Por considerar que se han violentado 36 cláusulas del contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana acordó emplazar a huelga a la Casa Hidalgo para el próximo 2 de octubre a las 19 horas. Tras la asamblea plenaria que se llevó a cabo en el Gimnasio de Usos Múltiples Nicolaita, con votación en cédula, el dirigente del SUEUM, Eduardo Tena Flores, explicó que detonó la determinación, el incumplimiento de la autoridad nicolaita, a cubrir la segunda parte de la ayuda sindical, equivalente a 10,400 pesos por trabajador, el pasado 30 de agosto, tal y como estaba convenido. Lo que estalló esto definitivamente fue el tema de la falta de cumplimiento del acuerdo de ayudas sindicales, del pago de ayudas sindicales. Nos tenían que haber pagado la segunda quincena de agosto, dos ayudas sindicales, que significaban más o menos unos 10,400 pesos por trabajador. La rectoría ahí se negó completamente a pagarnos, argumentando que no existía tal convenio. Recordó que el pago se acordó con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y luego fue ratificado con el exsecretario de Gobierno y actual fiscal Carlos Torres Piña, claro, con representación también de la autoridad nicolaita. Un acuerdo con el secretario de Gobierno anterior, con el hoy fiscal, y con el propio secretario de la universidad, Javier Cervantes. Los tres nos reunimos y ahí pusimos de acuerdo al recurso financiero del gobierno. Este recurso viene del gobierno, ¿eh? Si la rectora no lo ha pedido, ya lo recibió, yo no sé, pero se niega a pagarlo. Y ahí se agendó las fechas de pago, ¿sí? Este es un acuerdo que hice yo directamente con el gobernador. Tena Flores denunció que la actual administración nicolaita no ha cumplido con las 36 cláusulas del contrato colectivo desde que arribó la rectora Yarabí Ávila González hace ya 2 años y 7 meses. Aseguró que también incumplió su compromiso de otorgar 500 millones de pesos para comenzar a pagar las jubilaciones y pensiones correspondientes a 2018, 2019, 2020 y 2021,
pese a que el Consejo Universitario ya jubiló a los trabajadores. El emplazamiento establece violaciones a las cláusulas 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 38, 40, 48, 49, 50 bis, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 66, 68, 70, 73, 76, 77, 79 y 82. El documento deberá depositarse en un plazo máximo de 5 días en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Verónica García. Además, el dirigente del Sindicato Único de Empleados, Eduardo Tena Flores, afirmó que es ilegal la pretensión de la autoridad universitaria de autorizar promociones a integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana, el STUMICH, por lo que advirtió con recurrir legalmente lo que este miércoles se anunció a través de redes sociales. No es legal, lo prohíbe la cláusula 50, la 52, la 79 del contrato colectivo de trabajo, más aparte la ley del trabajo que habla de que las promociones serán por antigüedad. Entonces, que se atreva a hacerlo y nosotros demandaremos todas esas plazas. Es más, nos beneficiaría que lo hiciera, porque nosotros tenemos los trabajos con más antigüedad que el STUMICH. ¿Sí? Pero aparte de esto, ponte a pensar en una cosa, ¿no? O yo le pido a la sociedad que si antier estaba lloriqueando porque iba a haber un recorte presupuestal para la universidad, si supiste, ¿verdad? Y el gobernador pues nos apoya de nuevo y dice el presupuesto es pleno, no van a tener ustedes ningún problema durante el año, porque si lloriqueaba por 79 millones de pesos, de repente tienen recursos para dar promociones, pues para mí es una mentira y es jalar al enemigo para querer fortalecer. Si no lo va a lograr, va a ser peor. Bueno, pues ahí lo que señala Eduardo Tena, y sí, ayer la Universidad Michoacana a través de sus redes sociales informó que se van a entregar 300 recategorizaciones a sindicalizados del STUMICH. Y bueno, pues esto es a lo que se refiere justamente Eduardo Tena Flores, que pues evidentemente ya está en una batalla campal con la Universidad Michoacana. Primero, porque emplazan a huelga para el 2 de octubre. Segundo, porque hay un convenio que vuelve a poner sobre la mesa Eduardo Tena, donde se había estipulado el pago de una prestación en 3 diferentes momentos. Ese convenio estipulaba, si no mal recuerdo, que el primer pago se haría en abril de este año y se hizo, la universidad cumplió. El segundo pago estaba programado para la segunda quincena de agosto, si no mal recuerdo, 30 de agosto, ese ya no llegó, y el otro pago estaba programado, me parece que para abril del 2026, y con esto pues iban a poner al corriente, digamos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con esta prestación de la que habla Eduardo Tena, que señala que estuvo también firmando ese convenio el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí pues la crítica de los sindicalizados con estas decisiones que ha tomado la Universidad Michoacana, la rectora Yarabí Ávila González, y vamos a ver cómo terminan los asuntos hoy, por cómo está, digamos, rota la relación. Pues todo indica que se van a ir a huelga. Las huelgas en la Universidad Michoacana, bueno, pues ya son de brazos caídos, es decir, se mantienen las puertas abiertas. En el caso de los profesores, pues van a seguir yendo a dar clases, y los que no estarán cumpliendo con sus tareas habituales serán los sindicalizados, los trabajadores. Pero este podría ser el escenario que se viva en la Universidad Michoacana a partir
del 2 de octubre. Y ahí también refiere Eduardo Tena esto que ayer platicábamos aquí con el tesorero de la Universidad Michoacana. Finalmente el gobierno del estado, a través de Luis Navarro, secretario de Finanzas, les comprometió que van a tener el presupuesto pleno, tal como está estipulado, y no vendría ya ese recorte por 76 millones. Ahí Eduardo Tena señalaba 79, pero lo que se conoció en su momento de ese recorte, que nos explicó aquí Eduardo Tena, el tesorero de la Universidad Michoacana, Eduardo Enrique Román, pues eran 76 millones. Se ve pues complicado el panorama, es evidente que hay una batalla entre la rectoría que encabeza Yarabí Ávila y el Sindicato Único de Empleados que encabeza, pues ya como dueño parece de ese sindicato también, Eduardo Tena, y pareciera que están impulsando la fortaleza del otro sindicato de trabajadores con este tipo de apoyos como son las recategorizaciones, que también va a dar la pelea ahí el SUEUM. Veremos qué pasa, así las cosas en la Universidad Michoacana. En otros asuntos, la dirigencia estatal de Morena consideró sin sustento legal y con un afán de protagonismo las declaraciones del dirigente priista Guillermo Valencia Reyes, quien responsabilizó al exgobernador Leonel Godoy Rangel de las afectaciones que provocaron los ataques terroristas del 15 de septiembre del 2008. La dirigencia de Morena en Michoacán salió en defensa del exgobernador y actual diputado federal Leonel Godoy Rangel, luego de que el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, reviviera acusaciones relacionadas con los hechos violentos del 15 de septiembre del 2008 en Morelia y pidiera la reapertura del caso. Jesús Mora González calificó las declaraciones del dirigente priista como un intento de protagonismo sin sustento legal ni político. A Valencia le gusta mucho lanzar bombitas sin presentar nunca ninguna prueba. Vamos a contarle a partir de ahora lo que dice y que no lo sustenta. Nosotros confiamos plenamente en la integridad del doctor Leonel Godoy Rangel, exgobernador de Michoacán. Siempre actuó con mucha responsabilidad en el encargo como titular del Ejecutivo en Michoacán. No dejó de lado las necesidades básicas de la población, siempre buscó, a pesar de tener al gobierno calderonista, siempre atacando, siempre instigando a la violencia, siempre reduciendo el presupuesto, cerrando la llave de recursos que a Michoacán le correspondían, tratando de asfixiar las finanzas estatales. Eso lo recordamos muy bien. Recordó que durante el periodo de Godoy, la entidad enfrentó una presión constante del gobierno federal panista, encabezado por Felipe Calderón, que redujo recursos, cerró apoyos y mantuvo un clima de hostigamiento contra Michoacán. Pese a esas adversidades, señaló, el exmandatario mantuvo la gobernabilidad y trabajó a favor de las necesidades básicas de la población. En ese sentido, consideró que los señalamientos del PRI carecen de una calidad moral y forman parte de una estrategia mediática para posicionar al partido en redes sociales, más que de un planteamiento serio de rendición de cuentas. Morena también enmarcó esta defensa en el papel histórico de la izquierda en Michoacán, destacando que con gobiernos como los de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel y Alfredo Ramírez Bedoya, se ha consolidado un proyecto distinto al de administraciones como la de Silvano Aureoles, a la que calificaron de rezago y retroceso para la entidad. Sin sentido, no las validamos. Bueno, ¿quién le cree pues al PRI? No tienen calidad moral ellos para hacer ese tipo de señalamientos y nadie les cree. Es más bien un show mediático al que está acostumbrado el dirigente estatal del PRI, para tener más likes en Facebook. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí lo que dice el dirigente de Morena, adorador de dictadores, pero en un estricto sentido, él ya sabe que cuando son de un mismo color, defienden hasta lo indefendible, ¿no? Esa ya es una máxima. El gobernador ya dijo que Leonel Godoy había sido torpe en el manejo de los recursos, que había endeudado Michoacán y que
no había hecho obra pública. Esa misma crítica de Alfredo Ramírez alcanzó a Lázaro Cárdenas Batel, pero bueno, ahora el adorador de dictadores, pues ya como son del mismo color, los defiende. Es la clásica, ¿no? Es la clásica de los partidos políticos, y por eso la defensa a ultranza de uno de los peores gobernadores, si no es que el peor que ha tenido Michoacán, igual con unas enormes sospechas de corrupción, por lo menos, si no idénticas, parecidas a las de Silvano Aureoles. La verdad es que terrible. Pero bueno, ahí está la defensa, y me parece que por lo menos lo que plantea Guillermo Valencia es digno de analizarse, de estudiarse, porque la información sí se tuvo y el gobierno menospreció las amenazas y luego finalmente no fueron capaces de dar la protección a los ciudadanos. Lo cierto es que lo fueron dejando pasar, lo dejaron pasar muchos años, y ya hoy pues parece muy, pero muy lejano. ¿Usted qué opina? Y mire, sobre la inconformidad de colectivas femeninas por la presentación de Cristian Nodal en Morelia, el secretario de Turismo Roberto Monroy García rechazó entrar en polémica y negó que pudiera sugerir el cambio de artista, al señalar que es un cantante que gusta a la población y que la polémica es en torno a sus asuntos personales. Aclaró que hace apenas 3 días se enteró de que el cantante había sido contratado para las festividades del 15 de septiembre, por lo que aseguró que ni la organización ni la contratación se hicieron en su oficina. Desconoce cuánto va a cobrar y dice él que se enteró apenas hace 3 días, es decir, se enteró más tarde que el resto de la población. Esto dice Roberto Monroy. Pero es que a la gente le gusta. Yo creo que la polémica luego se genera por temas de otra índole. Yo creo que aquí lo que van a buscar la gente es cantar unas canciones, divertirse un rato y ya. Pero en cuanto a la promoción, pues no debería yo. Yo no creo que pase eso. La gente de Michoacán es gente respetuosa, es gente que entiende que son expresiones culturales, y bueno, yo estoy seguro que no va a pasar nada de esto. Y bueno, pues yo confío mucho que la gente va a disfrutar el grito y estar feliz, como fue con Fernando Delgadillo, como fue con El Recodo. No tendría por qué ser diferente. ¿ha habido alguna reacción de Cristian Nodal sobre este tema? No, ni lo conozco yo, no sé, no tengo ni idea, pero yo creo que ya lo hubiera dado a conocer. ¿Quién está haciendo la contratación de No sé, no lo sé. O sea, no es aparte de... No. ¿Secretaría de Gobierno? No lo sé. Yo me enteré ahora hace 3 días que venía. Y ahí vamos a estar. Bueno, lo que deja claro Roberto Monroy es lo que aquí hemos platicado con usted, de esta administración que encabeza Alfredo Ramírez. Va también a quedar ahí destacada como una administración opaca. No gusta a nadie de los políticos la transparencia, les molesta bastante, y es de tal tamaño la opacidad que ni siquiera, imagínense, ni siquiera transparentan lo que se gasta con el dinero público, con el dinero de todos los michoacanos, ni siquiera en lo que es un concierto, que es un asunto chiquititito, es un asunto menor, y ni en eso se transparenta. Imagínese usted cómo estará el resto. Y tal no se transparenta que en algo que parece nimio, ni el secretario, uno de los secretarios que está en las reuniones de gabinete, donde uno se imagina que se ven este tipo de cosas, ni siquiera está enterado, dice él, de los pormenores, y no sabía que venía Cristian Nodal. No recuerdo cuántos días hace que salió el ruido ahí de que venía Cristian Nodal, pero de menos debe ser una semana, de menos. Y dice él que se dio cuenta hace 3 días. Imagínese el tamaño de la opacidad, un tema pendiente del gobierno de Alfredo Ramírez. Y miren, el líder de la Comisión Reguladora del Transporte, José Trinidad Martínez Pazalagua, informó que las rutas rojas de la 1 a la 4, las Corales, Amarilla 2, las Guindas, las Rosas y las Naranjas, extenderán su horario de servicio después del concierto del próximo lunes 15 de septiembre de Cristian Nodal. En entrevista, el dirigente transportista detalló que esta extensión de horario siempre se realiza en solidaridad con las familias que asisten a los conciertos masivos que se realizan sobre la Avenida Madero año con año.
septiembre. ¿Se tiene previsto que el transporte extienda su horario? Ellas andan las 4 rojas, la Coral, ¿qué otras rutas que andan por ahí? Dejamos algunas de las guindas, Naranja, son las que pasan por el centro, que les puede servir a la sociedad. Bueno, pues ahí el servicio para todos los que vayan a ir a escuchar a Cristian Nodal al Centro Histórico el próximo lunes, el servicio extraordinario que brindarán los transportistas con estas rutas, con estas combis, para si usted piensa ir y tiene su vehículo y no quiere generar ahí dificultades para estacionarse, bueno, pues váyase y regrésese en el transporte público. Y usted que no tiene algún vehículo para moverse, bueno, pues también podrá hacerlo en el transporte público para darse cita el 15 de septiembre ahí en el centro de nuestra capital para el concierto de Cristian Nodal. También las autoridades han señalado, tanto las estatales como las municipales, que estarán estos cercos de seguridad para poder ingresar al primer cuadro. Hay que evitar, ya se la sabe usted, llevar pues todo tipo de artefactos que puedan generar alguna complicación, que puedan representar algún riesgo porque tienen alguna punta, porque tienen algún filo, pues hay que evitarlo para poder ingresar. Pero también van a evitar que puedan pasar, ante las advertencias que hay, algunos otros elementos, como por ejemplo quienes han dicho que van a llevar jitomates para por lo menos aventarle unos jitomates a Cristian Nodal por este conflicto que hay de que algunas colectivas no quieren que esté ahí cantando Cristian Nodal. Bueno, pues también ahora habrá restricciones para que ingresen objetos o productos que puedan usarse como un artefacto para aventarle a Cristian Nodal. Son de las restricciones que usted debe tener ahí presentes por si va a darse una vuelta el próximo lunes a este concierto. Y mire, el nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Josué Mejía Pineda, anunció que en 2 semanas más presentará la reestructura integral que realiza en ese organismo, donde va a tener mayor personal y para lo cual ha decidido hacer una reducción en los sueldos de los altos mandos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán iniciará una reestructura integral que contempla la reducción de sueldos en mandos altos y la contratación de más personal operativo, anunció su presidente Josué Mejía Pineda. Desde su llegada al cargo el 18 de agosto, Mejía Pineda ha revisado instalaciones, funciones y pendientes de la institución, incluyendo visitadurías principales y auxiliares en todo el estado, para levantar un diagnóstico que guíe los cambios. Durante la semana siguiente estuvimos en el interior del estado, pues revisando el funcionamiento de las visitadurías, tanto las principales como las auxiliares. Yo te quiero platicar que estamos levantando un diagnóstico muy puntual de la institución. No me quiero yo enfocar en el pasado, sino más bien en ver qué es lo que estamos encontrando y realmente ir trabajando hacia dónde vamos a ir, ¿no? Este diagnóstico sí nos lleva a comentarte que vamos a hacer una reestructura integral de la institución, que en días próximos estaremos presentándoles. Y bueno, trataremos de darle este enfoque, por lo cual planteamos un proyecto alternativo a la hora de buscar la presidencia ante el Congreso del Estado. Entre los objetivos de la reestructura se encuentra optimizar recursos, actualizar el parque vehicular en regiones como Tierra Caliente y fortalecer la operatividad de las visitadurías. También se planea incorporar perfiles especializados en inclusión y derechos humanos, incluyendo activistas que ahora formarán parte de la institución. El presupuesto 2026 se definirá tras concluir el diagnóstico y en aproximadamente 2 semanas se realizará una rueda de prensa para presentar formalmente la propuesta de reestructura ante los medios y la ciudadanía. Que estamos en el mejor momento para hacer un planteamiento de presupuesto, porque justamente viene el planteamiento que se realiza ante el Congreso del Estado. Pero este diagnóstico obedece a esto que te estoy platicando, Amanda, ¿sí? Este diagnóstico obedece a esta descentralización de la que hablé cuando busqué la presidencia,
y estamos pues a marchas forzadas. Vamos a hacer una reducción en salarios de la comisión, en mandos altos evidentemente, que tiene un enfoque no, lo quiero decir, demagógico, sino un enfoque de contención de gasto, para que contratemos más personal operativo, haya menos generales y más operativos, ¿sí? Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Y como todos los días, le agradezco también el que usted participe, nos deje sus comentarios, críticas, sugerencias. Aquí tenemos a Lilia Rosales, que puntualmente, como todos los días, nos deja saludos. Gracias, Lilia, igual para ti. César Borgi, buen día, Carlos. Es de risa escuchar a Jesús Mora hablando de calidad moral cuando trae un lastre de corrupción en el Instituto del Transporte sobre la venta de concesiones. Entre corruptos se tapan. Saludos. No, y fue suplente de Silvano Aureoles y andaba echándole porras en aquellos días, y ahora ya es así su archienemigo. Y de las curiosidades que tiene la política no se les da la congruencia. Gracias, César. Luis Esteves, buen día, Carlos. Con estas sencillas acciones se nota la voluntad de apoyar a los ciudadanos, bien por los transportistas. Gracias, Luis, también por tu opinión. Javier Esquivel, buen día, Carlos, nos deja saludos. Gracias, Javier, igual para ti. Temo Zavala Aguilar, buen día, Carlos, saludos. Saludos, mi estimado Temo, un gusto saludarte por esta vía también. Un buen amigo, un compañero de hace pues ya muchos años, vecinos además ahí de la colonia Molino de Parras, así es que un saludo al buen Cuauhtémoc Zavala, mejor conocido como Temo. Ayer se me quedaron pendientes algunas, recordará usted, y bueno, se las comparto con gusto. Luis Esteves nos escribió ayer que quedó pendiente. Buen día, Carlos. La tragedia de los granadazos del 2008 marcaron el inicio del terrorismo en Michoacán. Pues del terrorismo en el país, mi estimado Luis, en el país, ese fue el punto de partida terrible aquella noche del 2008. Melchor Ornelas nos dice, buen día, Carlos y amigos, directa y creíble lo declarado por la regidora Edna, y tan sencillo, las patrullas son rentadas y que no mientan. Referente a la obra pública, de igual manera se dan las comparsas políticas, dice aquí Melchor Ornelas. Ramón Alonso Pérez Escutia nos dice felicidades de las pocas voces críticas. Gracias, Ramón. Un saludo. Una burla, dice Alex Gómez, lo de el narcoterrorista de Godoy Rangel. Bueno, aquí el comentario de Alex en razón a lo que ha señalado también Guillermo Valencia, muchas gracias. Nos dice José Audiel Hernández, seguirán sin pagar a deudos y a profesores y empleados de la Universidad Michoacana. Bueno, pues veremos qué pasa y vamos a tratar de tener esta respuesta, mi estimado José. Muchas gracias también por estar pendientes y gracias a todos por compartir sus opiniones, sus saludos en este espacio informativo. Vamos a platicar unos minutos con la diputada y coordinadora, además de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, sobre lo que ha sido su primer año de labores ahí en el Congreso local. Me refiero a Fabiola Alanís Sámano. Déjeme hacer una breve pausa y regresamos con ella. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas
Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como les decía, hemos invitado a Fabiola Alanizámano, diputada local, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Michoacán, para platicar sobre su reciente informe de labores. Le dimos ahí algunos pormenores en días pasados, pero pues hoy platicamos a detalle con Fabiola. ¿Cómo estás, diputada? Muy bien. Bien y de buenas. Gusto en saludarte, Carlos. Encantada de estar aquí. Hombre, al contrario, gracias audiencia, por aceptar la invitación. Platícanos qué destacas de este primer año de trabajo que se ha ido, por cierto, desde mi óptica, rapidísimo. Sí, mucha actividad. Bueno, por dos cosas en el caso personal. Una, porque me toca coordinar, ahora sí que ser la coordinadora de la fracción de Morena, y siendo mayoritarias nos toca estar al frente de la Junta de Coordinación Política. Entonces, un primer tema que destacaría en este año, que ya concluyó el primer año legislativo, es la posibilidad de establecer una buena comunicación con las otras fuerzas. Nosotros como Movimiento Progresista, con el Partido del Trabajo, que tiene 5 integrantes, con el Partido Verde, que tiene 6, y nosotras, que somos 14, hacemos una mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante la reforma. Sin embargo, optamos por un diálogo permanente con las otras fuerzas, y ha habido por el lado de ellas también, del Partido Acción Nacional, del propio PRD, disposición al diálogo. Entonces, estar al frente de la Junta de Coordinación Política también tiene, digamos, sus bemoles y la necesidad de salir al frente en eso, para darle gobernabilidad al Congreso y sacar adelante los temas que nos interesan como Estado. Y el otro que nos tocó en este primer año, una coyuntura hermosa, que es para mí hermosa, que es algo anhelado por el Movimiento de Regeneración Nacional, que son los cambios a la Constitución, y entonces nos tocó la etapa en la que se dieron las reformas estructurales, le llamamos la reforma, una reforma que dejó ya, en mi perspectiva, una Constitución a nivel nacional humanista, y a nivel estatal también. Entonces se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión a adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a la atención a personas con discapacidad, a la atención y el derecho a la vivienda, y la reforma de todas las reformas, la madre de todas las reformas, que es la reforma al Poder Judicial. Entonces, en resumen, yo diría, en nuestra perspectiva, durante años se dedicaron a tasajear la Constitución del 17, ese hermosísimo documento surgido de la Revolución Mexicana. Yo digo que uno de los documentos más hermosos que ha habido en este país, la Constitución del 17, pero en todo el periodo neoliberal tasajearon la Constitución de tal forma que llegamos a un momento en el que plantearon la privatización de la educación, de los servicios de salud, etcétera, la desincorporación de las empresas del Estado
Estado integrado en la Constitución, y ahora es recuperar el sentido humanista de la Constitución. Yo estoy muy contenta por esas que esas reformas, habrá que decirlo, tienen más que ver con el ámbito federal y los estados acompañan, ¿no? Avalan. Sí, porque se requiere para una reforma constitucional 17 votos del mismo número de estados. Pero acá también, acá también en el estado, primero fuimos de las primeras entidades que reformamos, que hicimos posible la reforma al Poder Judicial. No todas las entidades. De hecho, ahorita están metidas en líos porque hay entidades que no hicieron su reforma y que ahora en la elección del 27 pues van a elegir en muchos casos gubernaturas y al mismo tiempo el Poder Judicial. Entonces eso va a ser, no me imagino cómo de complicado. Pero también en el caso de Michoacán. En el caso de Michoacán ya hicimos las reformas, pero falta la mitad. Entonces es mucho más sencillo. Y algo que a mí me parece extraordinario, que me apasiona también, es la reforma a pueblos y comunidades indígenas. Hay que decirlo con todas sus letras, con toda objetividad y también con toda la pasión del mundo. La reforma que se hizo en Michoacán para garantizarle a las comunidades indígenas que sean sujetos sociales de derecho, incluido su derecho al presupuesto participativo, su derecho a la autonomía, es de las grandes cosas que ha sucedido en la entidad, y ahí hay que reconocer que fue el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya quien desde que fue diputado lo impulsó y ahora lo hizo viable. Y eso es de tal dimensión que ahora a nivel nacional la propia presidenta Claudia Sheinbaum ya habla de un cuarto nivel, ¿no? De un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Para empezar con el tema del presupuesto. Entonces, es de las grandes cosas que se hicieron en este año en el Congreso local. Y hay que decir también, la reforma a pueblos y comunidades indígenas la votamos los 40, fue por unanimidad. Entonces, ahí sí una cosa que hay que festejar. Se logró el consenso total ahí con esa reforma. ¿Qué se quedó pendiente desde tu óptica? Hubo un momento que me parece muy álgido con el tema de la alternancia de género. ¿Es un pendiente? ¿Se va a retomar? ¿Está para este año que comenzará el próximo lunes? Pues no está en la agenda prioritaria. En el caso de Morena, ya nosotros acatamos lo que señaló la presidenta Luisa María Alcalde, en el sentido de que por el momento no, porque no hay que distraernos en eso, y lo importante es garantizar la paridad y garantizar lo que por derecho nos corresponde a las mujeres, que es participar en igualdad de condiciones en el proceso electoral, porque además se va a resolver por encuesta el 27 y bueno, hasta hoy todas las encuestas dicen que en Michoacán preferimos a una mujer en las boletas. Vamos a ver qué sucede, pero sí quedamos con el compromiso abierto con las otras partidos políticos de lanzar lo que llamamos un parlamento abierto, en donde se debata el tema de la alternancia. Ahora, también hay pendientes sobre la cuestión de géneros. Hay que hacer modificaciones al Código Penal del Estado, al 120 en particular. Hay que hacer modificaciones todavía en algunos temas que tenemos rezago, y hay muchos pendientes, o sea, muchísimos. Las reglamentarias de las reformas que ya hicimos, otras queremos hacer una modificación a la ley orgánica del Congreso del Estado, que tiene 40 o 50 años con artículos que eso es una reforma profunda que hemos estado hablando. Entonces, y pendientes hay un montón. Y del tema político, porque también me parece que fue la nota del fin de semana, el gobernador te refiere pues como una posibilidad para ser candidata a gobernadora de Michoacán. Me parece que es un tema que ya trae un rato, se han adelantado demasiado los tiempos electorales, digamos, en este país. Y bueno, en Michoacán yo creo que ya traemos un rato con ese tema. Pero en algún momento el gobernador ha hablado también de este tema de que es tiempo de mujeres, o en varios momentos, y ahora pues se refiere a ti como una opción. que te representa? ¿Estás en esa, digamos, búsqueda? ¿Estás abierta a esa posibilidad?
Sí, bueno, yo agradezco las palabras del gobernador, la deferencia que hizo a mi persona en el informe. Le agradecí también que haya participado en este informe, y si me permites también quisiera agradecer a todas y todos quienes estuvieron ahí, porque fue un evento muy plural, un evento, digamos, muy republicano, si así lo quieres ver, porque, bueno, pues estuvo la representación del Poder Judicial, del propio Ejecutivo, mis compañeras y compañeros diputados prácticamente de todos los partidos, presidentas y presidentes municipales, también titulares de los organismos empresariales del Estado, de los medios de comunicación, de las organizaciones de la sociedad civil y mucha gente morena. Entonces, bueno, fue un ejercicio de rendición de cuentas y bueno, pues el gobernador hace este señalamiento, cosa que yo le agradezco mucho. Y bueno, también le doy la razón. Es tiempo de mujeres y tenemos con qué. Hay un asunto ahí. El gobernador también en algún momento parece que ha impulsado pues a la rectora, por ejemplo, a Yaraví Ávila. Fue muy notorio en otro momento. Pareciera que ha impulsado también a Gladys Butanda, que está en la Secretaría de Movilidad. A ratos parece que también impulsa a una Gabriela Molina. ¿Está bien? ¿Qué opinas? Está muy bien, no solamente está bien, sino está muy bien porque muestra que en nuestro movimiento hay compañeras que pueden competir y yo creo que la competencia está muy bien. Será el pueblo de Michoacán el que resuelva, a diferencia de otras fuerzas políticas, permíteme decirlo así. Nosotras sí tenemos condiciones de que una mujer encabece este esfuerzo, pero ahora tampoco hay que cerrarlo a eso. En mi caso, voy a ajustarme a los lineamientos de mi partido. Yo soy una militante muy disciplinada y el partido ha resuelto. Tan disciplinada que va eres a ser diputada y no senadora, ¿no? Así es, así es. Entonces, porque lo más importante es el proyecto de nación. Tú me conoces y para mí los espacios nunca han sido un fin en sí mismos, sino un medio para aportar a la transformación del país. Y entonces, en ese sentido, la dirigenta ha dicho que se va a resolver mediante encuesta. Y entonces, mediante encuesta, vamos a acatar los resultados. Yo sigo trabajando en tierra mucho, como lo he hecho desde hace casi 40 años. Empecé muy joven, no vas a sacar cuenta de la edad. Todavía tengo muchísima energía. No, tengo mucha energía para seguirle. He recorrido muchas veces el estado de Michoacán y eso me da mucha tranquilidad y me da mucho ¿Hay tiempo orgullo para alcanzar a los punteros en Morena que en estas encuestas que uno conoce y que se publican, pues siguen siendo Raúl Morón y Carlos Torres los punteros, son varones? ¿Alcanzará a las mujeres para competirles a estos dos personajes? Yo estoy entre las personas que están en primer lugar en las encuestas. Y esto tiene que ver con ese trabajo territorial y con un trabajo de años, ¿no? Y de recorrer el estado. O sea, no es un tema sencillo. Michoacán no lo recorres y lo conoces sus problemáticas en unos meses. Eso requiere un tiempo, un esfuerzo. Y entonces yo estoy lista, estoy preparada y tengo con qué, diría el clásico. Entonces, y muy, muy contenta, pero también creo que la gente, el pueblo, se da cuenta de la definición, la importancia que tiene la definición de quién pudiera encabezar este esfuerzo. Por lo pronto hay que hacer bien el trabajo que tiene uno encomendado, y mi tarea central ahora es sacar adelante esta responsabilidad en el Congreso y contribuir desde Michoacán al fortalecimiento del movimiento. Yo sí estoy convencida que nosotros como movimiento, quienes tenemos identidad con Morena, quienes venimos desde la raíz en la izquierda de toda la vida, sabemos que es un momento muy importante, que hay que respaldar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hay que cuidar también y respaldar el cierre del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque es finalmente nuestro proyecto. Él es fundador de Morena, es
proyecto de Morena, y hay que cerrar bien. Esa es nuestra responsabilidad. La doctora Claudia Sheinbaum lo está haciendo extraordinario. Por cierto que viene el domingo, va a estar acá, hay que arroparla, hay que apapacharla. Ha tenido grandes eventos en todo el país. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar. Muy bien. Pues agradecerte, Fabiola, se nos ha terminado el tiempo y ojalá que tengamos esta oportunidad de seguir dialogando ya sobre cómo vayan avanzando los temas legislativos, si nos los permites. Algunas veces será presencial, otras podría ser por lo menos telefónica, pero mantengamos esta comunicación. Sí, cómo no, con mucho gusto y encantada. Gracias por la oportunidad. Hombre, al contrario. Gracias por la oportunidad. Y de esta manera llegamos a la parte final, después de este diálogo con la diputada Fabiola Alanís Sámano. Gracias por habernos acompañado y nos escuchamos o nos vemos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.